¿Sabías que existe una diferencia fundamental entre cómo manejan el dinero los ricos y las personas comunes? Hoy te voy a revelar los 3 secretos que cambiaron la vida de Carlos, un ingeniero de 38 años que pasó de vivir al día a construir riqueza real. Estos secretos no los enseñan en las escuelas, y por una buena razón. Porque una vez que los conozcas, nunca más verás el dinero de la misma manera. Quédate hasta el final porque el tercer secreto te va a sorprender. Carlos era como la mayoría de nosotros. Tenía un buen trabajo, pero al final del mes siempre se preguntaba, ¿a dónde se fue mi dinero? Cada quincena recibía su salario, pagaba las cuentas y el resto simplemente desaparecía. Vivía en un ciclo interminable. Trabajar, gastar, preocuparse, repetir. Un día, mientras revisaba su estado de cuenta bancario, Carlos se dio cuenta de algo aterrador. Después de 15 años trabajando, prácticamente no tenía ahorros. Fue entonces cuando recibió una invitación que cambiaría todo. Una conferencia sobre finanzas personales. Al principio dudó. Otro seminario más prometiendo soluciones mágicas, pero algo en su interior le decía que esta vez era diferente. Tenía que intentarlo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos tomó la decisión más importante de su vida financiera. Se inscribió en la conferencia. No sabía que estaba a punto de descubrir los 3 secretos que los ricos guardan celosamente. En la conferencia, Carlos conoció a Roberto, un millonario que había construido su fortuna desde cero. Carlos, le dijo Roberto, la diferencia entre ricos y pobres no está en cuánto ganan, sino en qué hacen con lo que ganan. Roberto le reveló algo que cambió completamente su perspectiva sobre el dinero. Existen 3 pilares fundamentales que toda persona financieramente exitosa domina, explicó Roberto. Y hoy te voy a enseñar cada uno de ellos. Carlos decidió que era hora de dejar atrás su vida financiera caótica y abrazar estos nuevos conocimientos. El primer secreto que Roberto le enseñó fue el control total de gastos. Carlos, la mayoría de las personas no saben ni en qué gastan su dinero. Los ricos rastrean cada peso. Roberto le mostró una app que cambiaría para siempre la forma en que Carlos veía sus gastos. Cuando sepas exactamente a dónde va tu dinero, recuperarás el control de tu vida financiera. Carlos comenzó a registrar cada gasto, por pequeño que fuera. Al principio fue tedioso, pero pronto descubrió algo impactante. Estaba gastando $200 al mes en café y comidas que ni siquiera recordaba haber comprado. Esto es dinero que podría estar ahorrando o invirtiendo, se dijo Carlos con una mezcla de frustración y esperanza. Implementó el método de los sobres digitales que Roberto le había enseñado. En solo 30 días, Carlos había reducido sus gastos innecesarios en un 40%. El segundo secreto que Roberto reveló fue aún más poderoso: aumentar los ingresos de manera inteligente. Reducir gastos tiene un límite, Carlos, pero aumentar ingresos, eso no tiene techo. Carlos aprendió que los ricos no dependen de una sola fuente de ingresos. Crean múltiples flujos. Roberto le mostró 3 formas específicas de crear ingresos adicionales sin dejar su trabajo principal. Carlos eligió comenzar con consultoría en ingeniería durante sus fines de semana. Pero entonces llegó la prueba más difícil. La empresa donde trabajaba Carlos anunció recortes de personal. El miedo invadió sus pensamientos. ¿Y si perdía su trabajo? ¿De qué le servían estos secretos ahora? Fue entonces cuando recordó las palabras de Roberto sobre el tercer y más poderoso secreto. Si quieres conocer más sobre los secretos para controlar tu dinero,
haz clic en el enlace de la descripción. Ahí encontrarás un video con más información para transformar tus finanzas de una manera práctica. Carlos, el tercer secreto no es solo ahorrar, es hacer que tu dinero trabaje para ti mientras duermes. El ahorro inteligente e inversión automatizada. Esa era la clave que faltaba en el rompecabezas financiero de Carlos. Carlos implementó el sistema de ahorro automático que Roberto le había enseñado. Pagar primero a sí mismo. Cada mes, antes de pagar cualquier cuenta, Carlos apartaba el 20% de sus ingresos para ahorro e inversión. Luego aprendió sobre inversiones de bajo riesgo que generan interés compuesto. Su dinero comenzó a trabajar para él, generando más dinero incluso mientras él dormía. En 6 meses, Carlos tenía su primer fondo de emergencia. Por primera vez en años, durmió tranquilo. Un año después, Carlos había transformado completamente su vida financiera usando estos 3 secretos. Tenía control total de sus gastos, había triplicado sus ingresos con consultoría y sus inversiones crecían mensualmente. Cuando finalmente llegaron los despidos en su empresa, Carlos no sintió pánico. Tenía opciones. De hecho, decidió que era el momento perfecto para lanzar su propio negocio de consultoría a tiempo completo. Los 3 secretos no solo habían salvado sus finanzas, habían liberado su potencial emprendedor. Carlos volvió a la misma conferencia un año después, pero esta vez como ponente invitado. Compartió su historia y los 3 secretos que habían transformado no solo sus finanzas, sino su vida entera. En la audiencia había personas como él había sido, preocupadas, estresadas, viviendo de quincena en quincena. Hoy Carlos es millonario, pero más importante aún, tiene paz mental y libertad financiera. Su negocio genera ingresos pasivos, sus inversiones crecen automáticamente y duerme tranquilo cada noche. Los 3 secretos que Carlos aprendió no son magia. Son principios simples que cualquier persona puede aplicar. La diferencia entre la escasez y la abundancia no está en cuánto ganas, sino en qué haces con lo que tienes. Y ahora que conoces estos secretos, la pregunta no es si puedes cambiar tu vida financiera. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar? No dejes que pase otro día viviendo con estrés financiero. Haz clic en el enlace de la descripción ahora mismo y comienza tu transformación financiera hoy. Tu yo del futuro te lo agradecerá.